En esta ocasión veremos la teoría y un ejemplo sobre la regla de Cramer, un método analítico que nos permite solucionar sistemas de ecuaciones lineales de 2 por 2 utilizando determinantes. Este método debe su nombre al matemático suizo Gabriel Cramer, quien lo publicó en el año 1750. Para comenzar, veamos qué es un determinante de 2 por 2. Un determinante de 2 por 2 es un arreglo de 4 cantidades, organizadas en 2 filas y 2 columnas. Como se observa, el determinante se distingue por tener 2 líneas verticales, que se llaman plecas, y que cumplen el papel de encerrar las 4 cantidades. En ese arreglo, los elementos A y D conforman la diagonal principal, y los elementos B y C conforman la diagonal secundaria. El determinante se suele denotar con la letra griega delta mayúscula, que tiene la forma de un triángulo. El valor de un determinante de 2 por 2 se calcula así. Hacemos el producto o la multiplicación de los elementos de la diagonal principal, es decir, A por D, y a eso le restamos el producto o multiplicación de los elementos de la diagonal secundaria, es decir, B por C. Sabiendo ya qué es un determinante de 2 por 2 y cómo se halla su valor, veamos enseguida los pasos para resolver un sistema de ecuaciones lineales de 2 por 2 por medio de la regla de Cramer, aquella que utiliza determinantes en su proceso. Primero debemos tener ambas ecuaciones escritas en la forma ax más by igual a c, es decir, donde se observe el término que contiene la incógnita x, luego el término que contiene la incógnita y después del signo igual el término independiente. Como se puede observar, este sistema de ecuaciones que tenemos en pantalla cumple con ese primer requisito. Luego construimos el determinante del sistema, llamado delta S, utilizando los coeficientes de las incógnitas x y y en ambas ecuaciones. Veamos, A1 y B1, que son los coeficientes de x y y en la primera ecuación, y luego A2 y B2, que son los coeficientes de x y y en la segunda ecuación. Podemos escribir en la parte superior de las columnas las letras x y y, para indicar a qué incógnitas corresponde cada coeficiente. Entonces tenemos en la primera columna los coeficientes de la incógnita x y en la segunda columna los coeficientes de la incógnita y. Enseguida calculamos el valor de ese determinante del sistema, el producto de elementos de la diagonal principal, o sea A1 por B2, y eso menos el producto de elementos de la diagonal secundaria, o sea B1 por A2. A continuación, armamos el determinante de la incógnita x, llamado delta x, de la siguiente manera. En la primera columna, ahora anotamos los términos independientes, es decir, C1 y C2. Y en la segunda columna se conservan los coeficientes de y, es decir, B1 y B2. Como se observa, la novedad que se presenta aquí en relación con el determinante del sistema es que la columna que corresponde a los coeficientes de x ahora es sustituida por los términos independientes. Enseguida calculamos el valor de este determinante para x. El producto de elementos de la diagonal principal, o sea C1 por B2, y eso menos el producto de elementos de la diagonal secundaria, es decir, B1 por C2. Después construimos el determinante de la incógnita y, llamado delta y, de la siguiente forma. En la primera columna se conservan los coeficientes de x, o sea A1 y A2. Y en la segunda columna se anotan los términos independientes, es decir, C1 y C2. Como podemos observar, la novedad que se presenta aquí en relación con el determinante del sistema
es que la columna que corresponde a los coeficientes de la incógnita y ahora es ocupada por los términos independientes. Enseguida calculamos el valor de este determinante para y. Multiplicamos A1 por C2, que son los elementos de la diagonal principal, y a eso le restamos C1 por A2, que son los elementos de la diagonal secundaria. Habiendo calculado los tres determinantes, es decir, el del sistema, el de x y el de y, revisamos lo siguiente. Si el determinante del sistema vale 0, el determinante de x vale 0 y el determinante de y también vale 0, entonces concluimos que el sistema tiene infinitas soluciones. Se trata de un sistema consistente o compatible indeterminado. Si el determinante del sistema vale 0, el determinante de x es diferente de 0 y el determinante de y también es diferente de 0, entonces concluimos que el sistema no tiene solución. Se trata de un sistema inconsistente o incompatible. Si el determinante del sistema es diferente de 0, sin importar cuánto valgan el determinante de x y el determinante de y, entonces concluimos que el sistema tiene solución única. Se trata de un sistema consistente o compatible determinado, y los valores de las incógnitas x y y se hallan así. X será igual al determinante de x dividido entre el determinante del sistema, y y será igual al determinante de y dividido entre el determinante del sistema. Bien, a continuación vamos a ver el siguiente ejemplo, donde vamos a resolver utilizando la regla de Cramer este sistema de ecuaciones lineales de 2 por 2. Entonces vamos a aplicar los pasos descritos anteriormente. Como se puede observar, ambas ecuaciones cumplen con el primer requisito, que es estar escritas de la forma ax más by igual a c, es decir, donde podamos distinguir el término que contiene la incógnita x, luego el término que contiene la incógnita y al otro lado del signo igual el término independiente. A continuación vamos a construir el determinante del sistema, que recordemos se denota con la letra griega delta mayúscula, que es un triángulo, y la letra S. Esto representa el determinante del sistema. Tenemos aquí las líneas verticales o plecas que nos van a encerrar las cuatro cantidades. Anotamos entonces los coeficientes de x y y en las dos ecuaciones. Para la primera tenemos los números 3 y menos 2, que los vamos a escribir por acá en la primera fila, y en la segunda ecuación tenemos los números 5 y 4, que son los que conforman la segunda fila. Como vimos en los pasos anteriores, es bueno escribir acá en la parte superior a qué letras o incógnitas corresponde cada columna. Tenemos que la primera son los coeficientes de la incógnita x y la segunda columna corresponde a los coeficientes de la incógnita y. Enseguida vamos a encontrar el valor de este determinante. Comenzamos por multiplicar los elementos que tenemos en la diagonal principal, es decir, 3 por 4. Y a eso le vamos a restar el producto de elementos de la diagonal secundaria, es decir, menos 2 por 5. Enseguida resolvemos estas operaciones. Tenemos 3 por 4, 12, y acá tenemos menos 2 por 5, que nos da menos 10. Con ese signo negativo nos queda más 10. Efectuando esta suma, obtenemos como resultado 22. Entonces, vamos a escribir por acá ese resultado. El determinante del sistema es igual a 22. Como es diferente de 0, ya podemos afirmar que este sistema va a tener solución única.
o sea que es un sistema consistente o compatible determinado. Bien, a continuación armamos el determinante de x. Y en la columna que inicialmente correspondía a la letra x en el determinante del sistema, ahora vamos a escribir los términos independientes que observamos en el sistema de ecuaciones. Son entonces los números menos 7 y 3. Entonces ellos ocupan la primera columna que, como decíamos en el determinante del sistema, correspondía a la variable o incógnita x. Ahora, en la segunda columna siguen estando presentes los coeficientes de la incógnita y. Son ellos los números menos 2 y 4. Entonces los anotamos en la segunda columna. Habiendo conformado este determinante de 2 por 2, procedemos entonces a encontrar su valor. Multiplicamos primero los elementos que están en la diagonal principal, es decir, menos 7 por 4. Y a eso le vamos a restar el producto o la multiplicación de los elementos que tenemos en la diagonal secundaria, es decir, menos 2 por 3. Ahora resolvemos estas operaciones. Tenemos menos 7 por 4, que nos da menos 28, y por acá tenemos menos 2 por 3, que nos da menos 6, pero con ese signo menos nos queda más 6. Y resolviendo esa operación, menos 28 más 6 nos da como resultado menos 22, que será el valor del determinante para x. Entonces vamos a anotar por acá ese resultado. Determinante de la incógnita x igual a menos 22. Después vamos a encontrar el determinante para y. Hacemos entonces lo siguiente. En la columna que inicialmente ocupaba la x en el determinante del sistema, sigue estando x. O sea que allí vamos a anotar estos coeficientes de dicha letra. Tenemos entonces 3 y 5, que son los números que conforman la primera columna. Ahora, en la columna que ocupaba la variable y en el determinante del sistema, tendremos los términos independientes. Ellos van a reemplazar o sustituir los coeficientes que inicialmente tenía y en el determinante del sistema. Por lo tanto, vamos a anotar los números menos 7 y 3, o sea, los términos independientes que tenemos en el sistema de ecuaciones. Habiendo conformado ya este determinante de 2 por 2, procedemos a encontrar su valor. Multiplicamos los elementos que están en la diagonal principal, es decir, 3 por 3, y a eso le vamos a restar el producto o la multiplicación de los elementos que tenemos en la diagonal secundaria, o sea, menos 7 por 5. Ahora vamos a resolver estas operaciones. Tenemos 3 por 3 que nos da 9, por acá tenemos menos 7 por 5 que es menos 35 y con ese signo menos se convierte en más 35. Resolvemos ahora esta suma, 9 más 35 que nos da 44 y este será el valor del determinante de y. Vamos a anotar ese resultado por acá. El determinante de la incógnita y vale 44. Bien, conociendo los tres determinantes, es decir, el del sistema, el de x y el de y, ya podemos proceder a encontrar los valores de las incógnitas x y y, tal como vimos en los pasos descritos anteriormente. Para el caso en que el sistema tiene solución única, x se obtiene dividiendo el determinante de x entre el determinante del sistema. En este caso tenemos determinante de x igual a menos 22 y determinante del sistema igual a 22. Esta división
nos da como resultado -1 y de esa manera conocemos el valor de la primera incógnita que es x. Ahora, para encontrar el valor de y, dividimos el determinante de y entre el determinante del sistema. En este caso, el determinante de y nos dio 44 y el determinante del sistema nos dio como resultado 22. Efectuando esta división, obtenemos como resultado 2 y ese será el valor de la incógnita y. Para terminar el ejemplo, damos la respuesta. Decimos que el sistema tiene solución única. Se trata de la pareja -1,2, donde -1 es el valor de x y 2 es el valor de la incógnita y. Decimos también que este sistema es consistente o compatible determinado por tener solución única. Bien, de esta manera terminamos este video donde hemos visto la teoría y un ejemplo sobre la regla de Cramer, el método analítico que nos permite resolver sistemas de ecuaciones lineales de 2 por 2 utilizando determinantes.